Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras y su equipo. Hoy tenemos un importante tema. Continuando la secuencia del curso de sistemas de ecuaciones lineales 2×2 con métodos, hoy nos toca el método de sustitución. Vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones 2×2 con el método de sustitución. X menos 2y igual menos 4. 3x más y igual 9. ¿Por qué se le llama sistemas de ecuaciones lineales 2×2? Porque hablamos de un sistema donde hay más de una ecuación a resolver, ¿verdad? ¿Y por qué lineales? Porque las incógnitas x y y, puede ser cualquier letra, está elevada a la 1, ¿verdad? Esta x y esta y está elevada a la 1. El 1 no se pone cuando es 1. Cuando es al cuadrado si se pone el 2, cuando es al cubo se pone el número 3, aquí un número chiquitito, ¿verdad? Por eso es lineal. ¿Y por qué 2×2? Porque tenemos dos ecuaciones, esta es la primera y esta es la segunda. Y tenemos dos incógnitas, en este caso x y y. Para resolver este sistema de ecuaciones con el método de sustitución vamos a cumplir estos pasos, estos 4 pasos. Primero, despejar una letra en una ecuación. Reemplazar en la otra ecuación. Resolver y reemplazar. Ahí obtendremos los resultados tanto de x como de y. Vamos a resolver o a cumplir el primer paso, despejar una letra en una ecuación. Mire, tengo que despejar una letra. Como tenemos dos letras, ¿verdad? X y y, tengo que elegir cuál de esas letras voy a despejar, pero en una sola ecuación. Puede ser la primera o la segunda. Entonces, es recomendable que busquemos primero una letra que esté en positivo. Como vemos en la primera ecuación tenemos la x que está en positivo y aquí en la segunda ecuación tenemos la y que está en positivo. Entonces, podemos elegir una de las dos para despejarla, ¿verdad? Pero vamos a elegir, o yo voy a elegir en este caso esta x que no tiene coeficiente y está en positivo, ¿ok? Para despejar esa x, como me dice la disposición número 1. Entonces despejo x en la ecuación 1. Comienzo, ¿qué hago? Bajo la ecuación 1, mire, x menos 2y menos 4, bajo para despejar la x, ¿ok? Entonces voy a despejar esta x. Despejo x, x igual, menos 4 baja automáticamente porque está después de la igualdad como número. Pero este menos 2y, miren, este menos 2y, está antes de la igualdad y que es número, va a pasar después de la igualdad, pero con signo cambiado. Aquí está menos 2y, pasará después de la igualdad con signo cambiado, como más 2y, ¿ok? Entonces ahí hemos cumplido el primer paso. El primer paso, ¿verdad? Hemos obtenido x igual menos 4 más 2y. Como verán aquí, si hubiésemos elegido 3x, miren, para despejar, hubiésemos seguido haciendo el ejercicio, despejando x, porque teníamos aquí 3x y seguíamos despejando x. Pero en este caso lo hicimos más rápido, porque x está solito. Hemos cumplido el primer paso, miren. Ahora vamos a hacer el segundo paso. ¿Cuál es? La de reemplazar en la otra ecuación. Miren, este resultado de x voy a reemplazar en la otra ecuación. Si despejé la primera ecuación, el reemplazo va a ser en la segunda ecuación. Si hubiese despejado en la segunda ecuación, el reemplazo se daba en la primera ecuación, ¿ok? No puede darse el reemplazo en la misma ecuación donde despejaste el primer paso. Entonces, reemplazo x en la segunda ecuación. Pongo bajo la segunda ecuación, mire cómo está en la segunda ecuación, 3x más y igual 9, 3x más y igual 9. La bajo para
reemplazar x en esta ecuación. Entonces comienzo 3x. Como voy a reemplazar x, lo pongo entre paréntesis. Recuerden que lo que voy a reemplazar es x. Este resultado lo voy a reemplazar. Entonces aquí tengo x. Ya no voy a escribir x seguido, sino que el resultado de x, del despeje de x, que lo voy a poner acá, ¿verdad? Y al resto baja igual. S menos 4 más 2y lo coloco acá, ¿verdad? En vez de x. Ok, espero hayan entendido. X ya no va aquí, sino es reemplazada por este resultado que obtuvimos de x. Y lo ponemos aquí en vez de x. El resto baja igual, miren. Más y igual 9 baja igual. Entonces hemos hecho el reemplazo. Hemos cumplido el segundo paso. Tenemos dos resultados obtenidos, ¿verdad? El primero, que fue el despeje de x, que lo hicimos en la primera ecuación, y el segundo, que fue el reemplazo de x, ¿verdad? Que nos da como resultado 9. Que nos da como resultado, digamos, en este caso, este resultado. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Continuamos en videoclases Vicente Ramón. Estamos tratando un importante tema: sistema de ecuaciones lineales 2×2 con el método de sustitución. Los invito a ver los anteriores videos clases donde hablamos e hicimos ejercicios de otros métodos. Continuamos resolviendo el mismo sistema. Ahora nos toca, ¿verdad?, el tercer paso, que es resolver. Miren, nos toca resolver, ¿verdad?, que es el tercer paso. Vamos a resolver. ¿Qué resolvemos? El resultado que obtuvimos, ¿se acuerdan? Este resultado obtuvimos del reemplazo. Miren, 3 menos 4 más 2y más y igual 9. Vamos a resolver esa ecuación. Como les decía, un detalle muy importante: teníamos un sistema de ecuaciones 2×2, que resolver este sistema de ecuación podríamos resolverlo, pero tendríamos muchos miles de resultados y es muy complicado. Pero mire, llegamos a obtener solamente una ecuación con una incógnita, en este caso y, ¿verdad?, y una sola ecuación, y aquí sí podemos resolver el ejercicio. Entonces comienzo a operar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Miren, este 3 lo voy a multiplicar por esto y lo voy a operar por esto de acá, ¿ok? Por estos dos términos, ¿verdad? Por ese binomio lo voy a multiplicar. Pero como esa es una multiplicación, ¿verdad?, debemos considerar que lo que primero que tenemos que hacer es multiplicar signos. La ley de signos. Recuerden, la ley de signos siempre es importante recordarla, porque en muchos ejercicios en matemática vamos a usar la ley de signos. ¿Cuál es? Más por más, positivo. Menos por menos, positivo. Más por menos, negativo. Menos por más, negativo. ¿Ok? Signos semejantes, positivo. Signos diferentes, negativo. Entonces, aquí tenemos, mire, antes el 3 está un positivo. Lo multiplico por el menos 4, ¿verdad? Está negativo. Más por menos, menos. 3 por 4, 12. Luego, sigo para seguir operando. Digo, más por más, mire. Más, antes del 3 es un positivo. Antes del 2 hay un positivo. Más por más, más, ¿verdad? Más. Ahora, 3 por 2. 3 por 2, 6. ¿De qué hablamos? Y, 6y. Miren, ok. El resto baja igual, no hay problemas. Entonces, seguimos despejando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Colocar, organizar, ordenar las letras antes de la igualdad y los números después de la igualdad. Podemos hacer al revés, al contrario. Poner las letras después de la igualdad y los números ante la igualdad. Pero
mejor se podría hacer costumbre colocar las letras antes de la igualdad, ¿verdad? Colocamos 6y, miren, positivo. El positivo al principio no se escribe, recuerden eso. Fuera negativo si pusiéramos aquí el signo menos, ¿verdad? Negativo. 6y baja, y este más y también, que es letra baja, ¿verdad? Igual, el 9, que pertenece al grupo de los números, baja automáticamente después de la igualdad. Pero mire, este menos 12, que es número, pasaría después de la igualdad, pero con signo cambiado, pasaría como más 12. Y ahí tenemos, hemos ordenado, ahora tenemos las letras antes de la igualdad y los números después de la igualdad. Resolvemos esto, decimos 6y más y, esta y vale 1, recuerden, esa y vale 1. Está solita, pero el 1 no se escribe, esto vale una y, ¿ok? Entonces decimos 6y más una y, 7y. Igual, 9 más 12, 21. Ok, nos vamos a pasar al otro lado porque ya nos da más abajo, ¿verdad? Ahora, y, despejo y. Igual, el 21 que está ahí, bueno, pasa después de la igualdad porque pertenece al grupo de los números, ¿ok? Pero mire, este 7y aquí está multiplicando, aquí va un puntito invisible, ¿verdad? Que está multiplicando, pasa a dividir al otro lado, después de la igualdad, ¿ok? Entonces, mire, ese 7 que estaba multiplicando pasa a dividir al otro lado. Y seguimos despejando y, ahora decimos 21 dividido para 7 a 3, porque 3 por 7 es 21. Recuerden que si no encuentran de esta manera el resultado, pueden simplificar, ¿verdad? Esta fracción, esta división la pueden simplificar hasta llegar al resultado. Y simplificando no pueden dar un resultado, ¿verdad? De un número entero, pues quedaría como fracción, como resultado. Pero en este caso sí hay como dividir, ¿verdad? 21 dividido para 7 igual a 3, porque 3 por 7, 21. Hemos encontrado el valor de y, miren. Hemos encontrado el valor y. ¿Qué les parece? Miren, y igual a 3. Muy bien, ahora vamos a encontrar el valor de x. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que cumplir? El de resolver, ¿verdad? Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Te agradeceremos esa excelente actitud. Bien, vamos ahora a cumplir el último paso. ¿Cuál es? Reemplazar. Miren, ahora este paso lo voy a reemplazar el resultado que obtuve, ¿verdad? Lo voy a reemplazar con la primera ecuación. Puedo elegir la segunda ecuación, no hay problema, pero por lo que la x está solita independiente, la voy a reemplazar ahí. Hago el reemplazo del resultado que obtuvimos en la parte anterior, ¿verdad? ¿Qué resultado obtuvimos, verdad? Que y era igual a 3. Ese resultado. Y como lo voy a hacer, lo voy a reemplazar en la primera ecuación, bajo la primera ecuación, x menos 2y igual menos 4, bajo, ¿sí? Y comienza el reemplazo. Entonces pongo x menos 2, ahora y, ¿cuánto me valió? ¿Se acuerdan? Pongo el signo de multiplicación porque no pueden ir dos números así unidos, porque daría 23, entonces le pongo el signo de multiplicación, y esta y, mire, reemplazo por el resultado, ¿cuál es? 3 por 3 igual menos 4, baja automáticamente. Ahora comienzo a resolver x, ¿verdad? Menos 2 por 3, ¿cuánto nos da? Menos 6, ¿verdad? ¿Por qué nos da menos 6? Porque como es una multiplicación aquí, más por menos nos da menos, y 2 por 3, 6, miren, más por menos es menos, y 2 por 3, 6, ¿ok? Por eso nos da menos 6. Menos 4 baja automáticamente, comienzo a despejar x solita, y digo, menos 4 baja automáticamente porque pertenece al número, al grupo de números, ¿verdad?
Y este más 6 que está antes de la igualdad pasa al grupo de los números, pero con signo cambiado. Aquí está como menos 6, acá pasa como más 6. Resolvemos, seguimos despejando x igual a menos 4 más 6 nos da 2. Tenemos el resultado de x, ¿verdad? Recuerden que tuvimos el resultado de y, que era 3, y ahora tenemos el resultado de x, que es 2. Hemos cumplido el último paso. Miren, tenemos los dos resultados. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. No me equivoqué en esta vez. Les agradecemos, señoritas, señores, por estar constante en nuestro proyecto de video clases Vicente Ramón. Tenemos el próximo tema, que es acerca de otro ejercicio de método de sustitución, o tal vez un ejercicio con el método gráfico que nos hace falta, ¿verdad? Así que los esperamos la próxima clase. Ay, no, cierto, tenemos la tarea. Ay, yo para verlos nomás, si estaban atentos, ¿no? Como que se iban a liberar del ejercicio. El ejercicio es opcional. Para la matemática es práctica y concentración. Usted ya ha tenido concentración en esta clase. Ahora le falta la práctica, ¿verdad? Para cumplir con esos dos pasos importantes, práctica y concentración. Tenemos la práctica del tema, van a resolver este sistema de ecuación con los mismos pasos, ¿verdad? De la misma manera, solo cambian los números, ahí está, hacen los mismos pasos. Ahora sí, nos vemos en la próxima clase. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirte y compartir este video. Te recomendamos los videos que están en pantalla. Que tengas un exitoso día de 24 horas. Nos vemos la próxima clase.